Comienzo mi presentación del diálogo entre mi clase y Beatriz Eisenberg. Elegí para esta primera diapositiva estas imágenes que tienen que ver con una analogía que hace la autora. Ella dice que es necesario al inicio de un proyecto tender un puente. Tender un puente para instalar en el aula una nueva problemática. ¿Cómo podemos instalar en el aula una nueva problemática? En la simulación de clase presenté a los alumnos dos diarios de época. En uno se presenta o se habla de la migración de italianos a la Argentina, en el otro de la migración de venezolanos a la Argentina. Los dos en distintas épocas, en distintos años. Y la problemática que se trata de resolver es cuáles fueron las causas que llevaron a que unos y otros tomaran la decisión de emigrar a la Argentina. ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿Cuáles fueron las similitudes? Eisenberg dice problemáticas que nos permitan entrar en diálogo con los alumnos y promover que se involucren. No alcanzaba con solamente presentarles los diarios y que ellos lean y vean qué hacían con esa información. Entonces, se les dio una consigna, que era la lectura colectiva. Por turnos leyeron y los que no leían escuchaban y tomaban apuntes de las cosas que a ellos les resultaban interesantes, que les llamaban la atención. Y luego se les hizo preguntas. Por ejemplo, ¿por qué los italianos querían migrar hacia la Argentina? Preguntas de control, preguntas que les permitieran o que permitieran trabajar la comprensión de texto. Ver qué entendió uno, qué entendió otro, o qué rescató uno y le quedó haciendo ruido y qué rescató el otro. Eisenberg dice que un puente que puede suponer la problematización, pero que es diferente a la exploración de los conocimientos previos. Y para poder entender un poco de los conocimientos previos, primero voy a mostrar un video, un fragmento de la clase o del inicio de clase. Luego de leer los capítulos de Eisenberg, pude reconocer algunas cosas y que me gustaría compartirlas. Estas últimas clases estuvimos trabajando y leyendo alguna bibliografía de inmigración de italianos en Argentina durante los años 1860 hasta 1970. Hoy lo que vamos a hacer es profundizar un poco en este tema y especialmente en las causas de la migración. Entonces, para eso les traje un material que son diarios de época. Entonces, me gustaría que por ahora... La pregunta que me hice después de leer el material es, antes de proponer situaciones para aprender nuevos contenidos, ¿es necesario partir de los conocimientos previos? En este caso, yo no partí directamente de los conocimientos previos, pero los situé a los alumnos diciéndoles que ya se habían trabajado, que se venía trabajando bibliografía, y sin embargo, algo que me di cuenta es que cuando vuelvo a la unidad didáctica, la primera pregunta que aparece para trabajar con los alumnos es ¿cuáles fueron las causas de la inmigración de italianos a la Argentina? Yo podría haber empezado esta clase directamente
con este material, sin trabajar conocimientos previos. Eisenberg dice, en proyectos en los que se promueve un trabajo constructivo al analizar textos o fuentes con el apoyo docente, los alumnos elaboran y reconstruyen explicaciones complejas que articulan factores intencionales y estructurales. Son proyectos que no inician con exploraciones iniciales. Eisenberg dice, ni siempre ni nunca. La idea no es desprestigiar el trabajo de los conocimientos previos, sino entender que no siempre es necesario separarlo en fases, como hoy vamos a ver conocimientos previos y mañana vamos a empezar a trabajar con el material, sino que también tenemos que entender que hay una interacción entre los conocimientos previos y el objeto de conocimiento, y que el objeto de conocimiento se asimila desde los conocimientos previos. Entonces, la construcción de conocimiento podríamos decir que está representada, por decirlo de alguna forma, por marcos de referencia, por marcos de asimilación, por marcos interpretativos, y estas es la forma que elige Eisenberg de llamar a esas exploraciones iniciales, que de acuerdo al momento en el que están siendo trabajadas, es como las va a denominar. Hay prácticas en el aula que favorecen la construcción de conocimientos. Una de esas prácticas es la lectura compartida. Cuando hablamos de lectura, podemos encontrar distintas formas de trabajar con la lectura, y que según los textos que se lean, cómo se lean, va a ser las interpretaciones que se den. Eisenberg, cuando habla de lectura compartida, dice que es una práctica en la cual el docente guía un trabajo colectivo, cuya finalidad, explicitada claramente a los alumnos, es el estudio de una temática o problemática histórica determinada. La lectura compartida es una práctica social en el aula, y esa práctica social tiene momentos de lectura, como lo que hicimos en la clase simulada. Y también tiene intercambio colectivo. Para poder hablar un poco más de lo que es intercambio colectivo, voy a presentar el video. La pregunta es, ¿cuáles son los motivos de los venezolanos para migrar y por qué eligen Argentina? Uno de los motivos, bueno, que también se relaciona con lo que pasaba en Italia, es la crisis económica, y habla de crisis política, de seguridad, salud y educación. Entonces, por esas razones tienen que venir a otros países para buscar una mejor calidad de vida. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, por ejemplo, lo que decía que acá en Argentina no, como que no tenían muchas prerrogativas, creo que era la palabra, que para poder radicarse en nuestro país, y que una vez radicados aquí ya poseían los mismos derechos que nosotros como nativos, y entre uno de esos derechos era poder enviar dinero al extranjero, es decir, por ejemplo, a Venezuela de nuevo, y así poder ayudar a sus familias, ¿no?, que quedaron allá. Cuando habla de intercambio colectivo, no se refiere solamente a la lectura, sino se refiere a la comprensión del texto, como lo que mencionamos antes, preguntas de control, y luego
también tiene que estar la discusión, es decir, las preguntas de análisis. Para que esto se pueda llevar a cabo, se tiene que sostener el tema por un tiempo prolongado. De esta forma, se le permite a diferentes alumnos participar en diversas actividades didácticas. De esta forma podemos ver los avances en la construcción de conceptos y explicaciones. Cuando escuchamos a los alumnos hablar, entonces podemos reconocer el proceso que están teniendo, si están entendiendo y si están construyendo conocimiento. La lectura compartida trabaja o busca la reconstrucción de mundos históricos presentados en los textos. Para que haya esta reconstrucción, el docente tiene que estar presente, tiene que ser activo en esa reconstrucción. ¿Cómo? Guiando a los chicos. Los guía con preguntas, los rellena los espacios que no se trabajaron, los conceptos a los cuales no arribaron. Esa es la función del docente en esta reconstrucción. Heisenberg va a decir que todas estas cosas permiten ir entramando las interpretaciones personales, la interacción con los pares, los aportes sobre el contenido que brinda el docente. Para terminar, hay una cita que me gusta mucho para cerrar, que dice: la práctica en que se participa guarda estrecha relación con el trabajo intelectual que se despliega y con los contenidos, saberes y haceres que se enseñan y se aprenden. Y hay dos aspectos que me gustaría tomar. Esta cita la podemos ver desde el lado del alumno. El participar activamente en la práctica le brinda al alumno autonomía, porque puede expresar sus ideas, fundamentar sus ideas. Pero también me gusta esta cita desde el lado del docente. Hay algo que dijo Heisenberg y que yo lo reformulé. Dice: cuando el docente construye sus propios proyectos, toma sus propias decisiones. Estas decisiones no las toma el Manual Santillana o los NAP. Son decisiones que toma el docente cuando está dispuesto a esta construcción. Cuando está dispuesto a hacer él primero el trabajo intelectual que después también va a buscar en sus alumnos. Termino con la imagen del principio. Cuando veo estos puentes y pienso en los tres aspectos o en las tres formas en que Heisenberg llamaba a los conocimientos previos, como el marco de referencia, el marco de asimilación o los marcos interpretativos, pienso que los puentes tienen que ver con esto también, con las distintas instancias que tiene la construcción del conocimiento. Va a haber momentos en los que el docente va a estar en una orilla y el alumno va a estar en la otra. Va a haber momentos en los que se van a encontrar o en las que el alumno va a seguir al docente, y va a haber momentos en los que se van a detener y van a hacer esa construcción juntos. Y en ese trayecto se van a ir encontrando con otras personas, ya sea otros docentes, otros compañeros que puedan
hacer que ese puente se amplíe un poco más.